Hola chicos, buenas tardes. Bueno, empezamos las corona clases, hoy el día 1 y os voy a decir cómo vamos a organizar la asignatura en estos días de confinamiento. Los días de clase yo os mandaré algún vídeo explicativo y a través de Classroom pues alguna tarea o alguna actividad en la que os pondré fecha para que me la entreguéis en un límite determinado. Lo que es importante también es que os voy a enviar pues algunas presentaciones en PowerPoint que sustituirían a los esquemas que hacemos en la pizarra y a las presentaciones que damos también en clase. Bueno, empiezo con el tema que ya habíamos empezado en el último día de clase, que era el del teatro. No sé si os acordáis, estuvimos hablando de los antecedentes del teatro renacentista, y de lo que os voy a desarrollar hoy es una exposición completa sobre el teatro barroco. El teatro barroco del que ya dijimos que tiene mucha importancia porque se convierte en un espectáculo de masas a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Pero es en el siglo XVII donde verdaderamente tiene un impulso importante, gracias sobre todo a un autor, a Lope de Vega. Bien, es un medio que, como os dije, estaba muy influido por la censura y por la crítica de los moralistas, de la gente de la iglesia. Como ya dijimos en clase, pues el teatro es un medio para difundir ideas, un medio que convocaba a mucha gente, y esto de alguna manera atemorizaba a la iglesia. Se utilizó también pues, para transmitir la ideología del poder monárquico, y se cuidaba mucho sobre el escenario en no hacer nada que molestara demasiado a la iglesia, aunque eran ellos, los de la iglesia católica, los que sacaban también beneficio de esas representaciones teatrales. Bien, durante la época de la primera, finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, el teatro se convierte en una actividad profesional. Es decir, hay compañías ya fijas en algunas ciudades, como Madrid o Sevilla, y hay otras que son itinerantes. Y hay una gran aceptación por parte del público, y se pagaba por entrar al teatro, y eso lo determina como una actividad que profesional. Bien, los antecedentes del teatro barroco, bueno, están sobre todo en eso, en el teatro religioso, el poco teatro religioso que se venía representando durante el siglo XVI, los autos sacramentales, el teatro cortesano, en las cortes, en los palacios, se representaba un teatro para divertimento de los reyes. Y luego ya el germen de todo eso es de lo que hablamos en la última clase, los corrales de comedia, es decir, esos patios de vecinos que se convierten en espacios para representar la comedia que va a perfeccionar Lope, y que luego sus seguidores pues, van a popularizar durante el siglo XVII. ¿Dónde se representaban todas estas obras de teatro? Pues, como ya he dicho, en los corrales de comedias. El ejemplo más relevante lo tenemos además en la Comunidad de Castilla-La Mancha, el Teatro de Almagro, que creo que muchos habéis visto. Es un teatro popular en donde iba todo el mundo, y estaba también separado por zonas. Sabéis que las mujeres y los hombres no se podían mezclar en la representación. Había un espacio reservado para las mujeres, que era el de la cazuela. Había otro también reservado para los clérigos y para los nobles, que estaban parapetados detrás de unas celosías. Y luego teníamos el espacio el que ahora llamaríamos butacas, que era donde estaban los mosqueteros y la gente que pagaba una entrada más barata. El teatro, además de en el corral de comedias, también se representaba, como he dicho antes, en los palacios. Había un teatro cortesano. Los reyes, muchos reyes fueron muy aficionados al teatro, y ahí disponían de una parafernalia mayor en cuanto a efectos especiales, en cuanto a escenografía, etcétera, etcétera.
incluso sabéis que en Madrid, en el Palacio del Retiro, en el Palacio del Buen Retiro, que se llamaba entonces, pues ese parque del Buen Retiro estaba reservado solo para los reyes y se disponían en el lago que hay ahora en el Retiro, se disponían incluso obras de teatro flotantes, sobre plataformas flotantes. También se representaba teatro en las puertas de las iglesias, en las plazas. Se ponía un carro, ese carro estaba preparado para desplegar una especie de escenario y allí se solían representar en Semana Santa autos sacramentales y géneros menores. Bien, el teatro popular se desarrolla sobre todo, como ya he dicho, al aire libre y en los corrales de comedias. Y bueno, luego lo veréis también, os he dejado algunas imágenes en la presentación en PowerPoint que luego tendréis que consultar. En Madrid, por ejemplo, había dos corrales, el corral del Príncipe y el corral de la Cruz, que luego se convirtieron en teatros propiamente dichos. Pero en casi todos los pueblos donde había una población más o menos grande, se habilitaban esos patios de vecinos para representar teatro. Bien. Eh, bueno, la estructura que presentaban estos corrales de comedias era, pues, había un tablado, un escenario, donde actuaban los actores. No había, apenas había escenografía. Detrás del tablado del escenario estaba el vestuario y la tramoya. Y luego estaba la cazuela, de la que ya he hablado antes, que era donde se situaban las mujeres. En el patio, como ya he dicho antes, también los mosqueteros. Luego en ese mismo patio al fondo estaba la lojería, que era un puesto de bebidas y frutas, donde se vendía incluso bebidas alcohólicas. Y luego estaban los palcos y los aposentos, que eran los balcones que estaban en el piso superior para los nobles y los caballeros. ¿Cuándo se representaban estas comedias? Pues normalmente en invierno se representaban a partir de las 2 de la tarde y en primavera a partir de las 3. En verano sobre las 4 solían empezar, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de horas de luz solar. La obra duraba más o menos unas 3 o 4 horas. Duraba tanto porque, como ya os dije, se representaba una obra, pero entre el primer acto y el segundo acto solía representarse un entremés, y entre el segundo y el tercero otro entremés, y se terminaba con una jácara, con una mojiganga, con un baile. La temporada teatral iba desde el domingo de resurrección hasta el miércoles de ceniza, es decir, desde que acaba la Semana Santa hasta después del carnaval. Bien, ¿cómo se estructuraba una función teatral? La función teatral se estructuraba, primero, siempre había como presentación una loa. Una loa era una especie de alabanza, normalmente pues a la propia obra de teatro o algún eh, noble que patrocinaba la obra. Las obras solían componerse de 3 jornadas, es decir, de 3 actos. Esto fue una innovación de Lope de Vega, porque las obras clásicas solían tener 5 actos. Como os digo, entre la primera y la segunda jornada se solía representar un entremés, que era una pequeña obra cómica, una breve obra cómica. Entre la segunda y la tercera una jácara o una mojiganga, que también era una especie de chanza, de parodia, donde se mezclaba el baile, donde se mezclaban los chistes gruesos y donde se mezclaban también los golpes, que gustaban mucho a la gente. Luego se representaba el tercer acto y por último un baile final. La vida de los actores, pues como ya os dije, como ya os comenté en la última clase, pues era bastante dura. Iban de pueblo en pueblo, había muy pocas compañías fijas en una ciudad, siempre estaban acusados de libertinos, estaban acusados de ser gente de mal vivir, se les enterraba incluso fuera del cementerio, en tierra no sacralizada, etc. Es decir, eran considerados como lo peor de la sociedad.
Eh, ¿Cómo comenzó este boom del teatro en el siglo, a finales del siglo XVI? Pues sobre todo, como os dije, por influencia de la comedia de la comedia del arte italiana. Aparece en España una especie de imitación de esa comedia italiana, pero el que de verdad le da un impulso importante al teatro es Lope de Vega. Lope de Vega, y sobre todo en una obra que es una especie de ensayo en verso, donde revoluciona todo el arte del teatro. Esa obra se titula El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Es de 1609 y se sientan las bases para una especie de comedia nacional, para una especie de comedia nueva, de una comedia distinta a lo que había habido hasta entonces. Se intenta romper con las unidades tradicionales de lugar, de tiempo y de acción, y se mezclan géneros, que era algo que, pues, por ejemplo, los aristotélicos y luego los ilustrados del siglo XVIII van a echar en cara a todos los autores del barroco. En el arte nuevo de hacer comedias, pues se dice que hay que, sobre todo el teatro tiene que deleitar aprovechando, es decir, tiene que entretener al público, ¿m?, a la vez que se ofrece una enseñanza. Además, cuidaban mucho también, pues eso, no dañar la figura del rey, porque podrían verse perjudicados por eso, incluso ver cerrado el teatro. Y la obra debía tener también siempre un personaje gracioso, aunque la obra fuera trágica. Esto es una innovación, porque en las obras trágicas no se solían introducir personajes cómicos, personajes de comedia. Esto Lope lo hace y tiene mucho éxito, incluso es algo que gusta mucho a la gente. Se mezclan los personajes también, no solo el gracioso. Aparecen dentro de la misma obra pues reyes, caballeros, gente del pueblo, artesanos, con sus propios lenguajes, es decir, se cuida que cada uno hable según su condición social. A esto se le llama decoro. Bien, en esa comedia nueva pues se dispone esa división de la obra en tres actos, como os he dicho, que corresponden a la exposición, al nudo y al desenlace. Se mezcla lo cómico y lo trágico, se rompen las unidades, como ya he dicho antes, y también se hace una métrica variable, es decir, una polimetría. Según la situación en la que se encuentran los personajes, emplean un tipo de metro o emplean otro. Y esto es muy cuidado en las obras de Lope. Los temas que se tratan en las comedias barrocas, pues de todo tipo. Hay temas profanos, religiosos, históricos, legendarios, humorísticos, y lo que más se pide, lo que más demanda el público, y esto Lope lo sabía muy bien, eran los temas basados en el amor y en el honor que luego va a explotar, además de Lope, un discípulo suyo, Calderón, el honor calderoniano. Lo de articular la obra en tres actos era, pues, más que nada para que el público no perdiera interés y para facilitar también esa introducción de los entremeses. ¿Qué tipo de lenguaje se emplea? Pues lo que os he dicho antes, se utiliza el verso siempre, se deja de lado la prosa. El verso era el lenguaje del teatro. La polimetría, ¿qué es esto de la polimetría? Pues el hecho de que se alterne el verso tradicional con el verso italianizante, que se emplee todo tipo de metros, redondillas, sonetos, romances, décimas, etcétera, etcétera, y que se adecuen el metro al tema. Pues para las narraciones y los diálogos se empleaba el romance, por ejemplo, para las situaciones cómicas se emplea la redondilla, etcétera. Bien, como os he dicho antes, los personajes que suelen aparecer en las obras de teatro barroco, pues suelen aparecer el rey, que siempre representa la justicia y el orden. Suele aparecer un poderoso, que siempre un noble. Suele aparecer también un caballero, que puede ser padre, esposo, hermano, galán, la dama y su criada, el gracioso, como he dicho antes, que es la contrafigura del galán.
y un bobo, que es un punto más que el gracioso. Bien, ¿cómo son el galán y la dama de las comedias, sobre todo de las comedias de enredo de Lope de Vega y de sus discípulos? Pues suelen ser jóvenes, hermosos, suele haber un conflicto amoroso y se enfrentan contra quienes intentan quitarles la honra. El padre o el hermano, que suelen aparecer en las obras de teatro barroco, pues representan la autoridad y son los encargados también de defender la honra. El gracioso, lógicamente, introduce el humor, el poderoso es el que suele provocar el conflicto a menudo, y el rey es el que está por encima de todos y es el encargado de administrar la justicia. Bien, esto sería más o menos una panorámica de lo que es el teatro barroco. El que lo pone en marcha es este personaje que os digo, un personaje que en la época fue muy conocido, que fue muy popular, que tiene una vida bueno, de aventuras completa, que tiene una aventura de novela, de novela con muchos vericuetos, es Lope de Vega. Lope de Vega se le llama el Fénix de los ingenios, porque además fue un autor muy prolífico, hizo muchísimas obras de teatro, y no solo obras de teatro, también hizo novelas, también hizo obras de poesía, etcétera. Rivalizó en la poesía, rivalizó con Quevedo y con Góngora, y en cuanto al teatro se erige como en el más poderoso del teatro español de todos los tiempos. De hecho, Cervantes pues lo tiene como tal. Aunque tenían una inquina especial entre ellos, Cervantes lo reconoce como el jefe de la escena española. Es el que innova, es el que introduce un método nuevo, es el que pues impone esa comedia nueva de la que hemos hablado antes. Fue un hombre muy querido por su pueblo y bueno, la muestra más importante fue que cuando murió, pues el día de su entierro fue uno de los más multitudinarios que hubo en Madrid en la época. De hecho, todo lo que se hacía, había un dicho que se decía que era esto es de Lope, para decir que eso era una cosa excepcional, una cosa muy buena. Sus obras de teatro, pues, tiene de todo tipo, tiene algunas que tienden a la tragedia, otras que tienden a la comedia, a todas ellas las llama él tragicomedias, porque intenta mezclar siempre los géneros. Las más importantes serían Fuenteovejuna, Peribáñez y El Comendador de Ocaña, El Caballero de Olmedo y La Dama Boba, que es la que vamos a intentar leer en clase. Un discípulo de Lope, los dos discípulos de Lope más importantes, los que siguieron su obra, estos dos entre muchos, fue Tirso de Molina, un fraile que se llamaba Gabriel Tellez. Introduce innovaciones en cuanto a los personajes, introduce innovaciones psicológicas, profundiza más en la psicología de los personajes, y su obra más importante fue El burlador de Sevilla. El otro y el más importante también autor teatral del siglo XVII junto a Lope es Pedro Calderón de la Barca. Tuvo un conflicto incluso con Lope, era, claro, más joven que él. Tuvo un conflicto porque en una persecución por las calles de Madrid se metió en una iglesia detrás del que iban persiguiendo, y en esa iglesia estaba de monja la hija de Lope. Esto le supo muy mal a Lope porque no respetó el territorio sagrado y se lo echó en cara, y hay más de una disputa con él. Aparte de eso, también hay una cierta inquina de Lope a Calderón, porque cuando Lope empieza a declinar como autor y empieza a ascender la figura de Calderón, ahí se le ve un cierto punto de envidia a Lope de Vega. Lo que hace Calderón con las obras de Lope pues es sobre todo profundizar en los problemas filosóficos y morales de su época y estiliza una obra trágica que se había como hecho una especie de monstruo. Disminuye el número de personajes, da más peso a los protagonistas, se centra en el contenido reflexivo y hace más complejos el lenguaje y el estilo. Sus obras más importantes son La vida es sueño, La dama duende, El alcalde de Zalamea y El gran teatro del mundo. Y bien,
Esto es más o menos la panorámica general de todo lo que se corresponde con el teatro barroco. En la presentación en PowerPoint que os voy a mandar, pues está todo esto, todo este contenido, y además podéis ampliarlo un poco con lo que hay en el libro, en las páginas correspondientes que también están indicadas en la presentación en PowerPoint. Bueno, me ha resultado muy raro porque no he oído a nadie, no habéis hablado, la verdad es que es la clase más tranquila que he dado nunca, pero también es verdad que me encuentro menos natural en esta situación. Así es que os emplazo para eso, para que hagáis también las tareas que voy a mandar en, el, en la Classroom, y yo voy a protegerme con mi mascarilla que me he comprado. Es la última generación de mascarillas, con esta es imposible coger el coronavirus. Sin nada más, eh, os espero ver pronto y hacedme las tareas, por favor. Hasta luego.